Ok, en este video vamos a hablar sobre la gravedad y los cuerpos en caída libre, ¿vale? Resulta que Galileo Galilei fue el primero en deducir que un cuerpo en ausencia de fricción, al dejarlo caer, quedaría a la misma velocidad y exactamente en el mismo tiempo que otro objeto, así fueran dos objetos de una masa totalmente distinta. Entonces, en esta sección vamos a despreciar los efectos causados por el aire, porque el aire causa fricción y provoca cambios en la velocidad. Vamos a estudiar como si no hubiese el aire, ¿vale? Y vamos a trabajar con un valor fijo para la gravedad, el cual va a ser un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este sería el valor de la gravedad. Eso en el sistema internacional, mientras que el mismo valor en el sistema inglés sería de 32 pies sobre segundos al cuadrado. Los cuerpos que vamos a analizar van a ser en línea vertical, ¿vale? Recuerda, cuando tenemos al objeto en una línea totalmente horizontal, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí ese movimiento rectilíneo uniforme sucede pero de forma vertical. Así que las fórmulas que vamos a ver a continuación se te van a hacer muy conocidas porque ya las estudiamos en la sección anterior para el movimiento rectilíneo uniforme. Pero en lugar de utilizar una variable que describa el desplazamiento horizontal, utilizaremos una variable que describa el desplazamiento vertical. Vamos a utilizar a la variable y para nombrar esa altura. Ok, tendríamos entonces, tendremos entonces esas fórmulas para poder calcular valores como y que nos van a representar a la altura. Tendríamos velocidades iniciales, velocidades finales, tendríamos tiempo y aquí notarás que en lugar de utilizar la variable a para nombrar a la aceleración, estamos utilizando la variable g, ya que nos va a describir un valor fijo para la aceleración. Entonces va a tener uno de estos valores. Bien, ahora resolvamos nuestro primer ejercicio, el cual nos va a decir que una pelota se deja caer del reposo. Encontremos su velocidad y su posición después de 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. Para ello vamos a hacer un esquema bastante simple. Representemos aquí entonces la altura desde la que se va a dejar caer la pelota, ¿vale? Supongamos que es un edificio. Y entonces aquí tendríamos una velocidad inicial de 0 y el tiempo sería también de 0. Ahora, conforme pase esto, la pelota llegaría aquí, tendríamos una velocidad diferente a 0 en cuanto el tiempo sea de 1 segundo. Seguirá descendiendo debido a la aceleración gravitacional. La velocidad de la pelota va a aumentar aquí en el tiempo de 2 segundos y seguirá aumentando hasta el tiempo de 3 segundos. Ok. Ahora, las fórmulas que vamos a utilizar entonces van a ser para la velocidad final, porque no vamos a considerar hasta acá como una velocidad final, sino que vamos a considerar velocidad final el tiempo en el que nos estén marcando. Por ejemplo, aquí, entre este tiempo de 0 y este otro tiempo, se puede considerar a este como la velocidad inicial y a este como la velocidad final. Por eso vamos a utilizar la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y para calcular la altura, la que ha descendido hasta este momento, esta altura de aquí, vamos a utilizar esta fórmula donde tenemos que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces la altura la iremos describiendo de esta manera. Primero calcularemos esta altura desde este punto hasta este punto final. Después la altura será descrita desde este punto, desde donde se dejó caer la pelota, hasta el siguiente tiempo.
y finalmente desde ese mismo punto, pero hasta la tercera posición. Entonces, comenzaremos sustituyendo. Tendríamos que la velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, que en este caso va a ser de 0, más la gravedad. Aquí fíjate cómo la gravedad la vamos a utilizar en forma positiva, ya que, ya que la dirección que está tomando, la dirección y sentido que está tomando la gravedad es en favor del movimiento en el que se está, moviendo la pelota. La pelota va hacia abajo, entonces la gravedad también va hacia abajo, por lo que ambos tienen el mismo sentido. Así que vamos a tomar la gravedad como positivo. Entonces tendremos 0 más 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por un tiempo de un segundo, lo cual nos va a seguir dando 9.8 metros sobre segundo. Y listo, esta va a ser la primera velocidad. Entonces, la altura que haya descendido en ese tiempo va a ser igual a y igual a la velocidad inicial, que es de 0, por el tiempo, que es de un segundo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí el tiempo es de un segundo. Esta parte de aquí se va a cancelar porque 0 por otro número al multiplicarse va a ser 0. Y después un segundo al cuadrado nos va a seguir dando un segundo, pero un segundo al cuadrado. Y ahora, un segundo al cuadrado por 9.8 va a seguir siendo 9.8, 9.8 entre 2, 4.9 metros. ¿Por qué nos quedan metros? Porque aquí dijimos que estos segundos se iban a volver segundo al cuadrado, se van a cancelar con estos segundos, segundo al cuadrado de arriba con segundo al cuadrado de abajo se van a cancelar, y entonces por eso solo nos quedan unidades en metros. Procedemos a hacer lo mismo para la segunda velocidad, pero ahora en este punto, o sea, cuando el tiempo sea de 2 segundos. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que era de 0, tendremos entonces 0 más 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, más el tiempo de 2 segundos, y eso nos daría como resultado 19.6 metros sobre segundo. La altura en este punto, sustituimos los valores, velocidad inicial de 0 por el tiempo, que va a ser de 2 segundos, más un medio de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por un tiempo de 2 segundos al cuadrado. Al efectuar esta operación tendríamos 19.6 metros. Y listo, esa sería la respuesta. Vale, vamos marcando aquí las respuestas. Esta sería la velocidad en el tiempo 1, la altura en el tiempo 1, la velocidad en el tiempo 2 y la altura en el tiempo 2. Vamos finalmente a calcular la velocidad en el tiempo 3. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial de 0 más la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por un tiempo de 3 segundos. Al efectuar estas operaciones tendríamos 29.4 metros sobre segundo. Y ahora encontramos la altura en ese tiempo, que va a ser igual a velocidad inicial de 0 por el tiempo de 3 más un medio de la gravedad por el tiempo de 3 segundos al cuadrado. Al efectuar esta operación, obtenemos como resultado 44.1 metros. Y listo, esta sería la respuesta. Entonces, esta es la forma en la que podemos resolver este ejercicio. Ahora resolvamos este otro ejercicio que nos dice, suponga que una pelota se arroja hacia arriba con una velocidad inicial de 96 pies sobre segundo. Explica cómo el movimiento ascendente es exactamente inverso al movimiento descendente. Ok, ¿qué nos quiere decir esto? Que de acuerdo a las leyes propuestas por Galileo Galilei, si en ausencia de aire
es decir, sin fricción, los cuerpos van a subir y van a llegar al mismo punto con la misma velocidad con la que salieron. ¿Ok? Entonces, tendríamos aquí como datos que la velocidad inicial es de 96 pies sobre segundo. Ojo ahí con las unidades. Ahora, vamos a explicar cómo el movimiento ascendente es exactamente inverso al movimiento descendente. Para ello, dibujemos un pequeño gráfico donde mostremos cómo está la pelota, posteriormente fue subiendo, sigue subiendo, hasta llegar a una altura máxima, donde después ya no le queda más que caer. ¿Ok? Teóricamente entonces aquí la velocidad con la que salió fue la misma velocidad con la que descendió. Quiere decir que conforme iba subiendo y después cayó, cuando ya venía a la misma altura aquí, llevaba pues la misma velocidad. Entonces, ¿qué sucede justo en este punto? Cuando deja de subir, alcanza pues su altura máxima y su velocidad es de cero. Entonces aquí tendríamos como dato que este punto, la velocidad es igual a cero. Vamos a utilizar las fórmulas entonces en la que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Ok? Y ahora, justo en este punto es donde tenemos a nuestra velocidad final. ¿Vale? Vamos a considerar aquí la velocidad inicial. Y aquí la velocidad final. Entonces, ahí la velocidad final va a ser de cero. Sustituimos en nuestra fórmula, 0 sería igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Si despejamos eso para encontrar el tiempo en el que alcanza esa altura y en la que alcanza esa velocidad, tendremos entonces menos velocidad inicial, sería igual a la gravedad por el tiempo. Vamos a continuar despejando para encontrar el tiempo y tendríamos que menos velocidad inicial sobre gravedad es igual al tiempo. Y justo aquí en este punto vamos a comenzar a sustituir los valores. Ok, hacemos la sustitución entonces para esta fórmula y tendríamos que menos la velocidad inicial de 96 pies sobre segundo. Todo esto dividido entre la gravedad, que para el sistema inglés va a ser de 32 pies sobre segundo al cuadrado y nos va a dar el tiempo. Pero ojo aquí, porque el movimiento de nuestro objeto está ejerciéndose en este sentido. Sin embargo, la gravedad está actuando en ese sentido, hacia abajo. Siempre la gravedad tiende a ir hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, como nuestra gravedad, o sea, nuestra aceleración, está yendo en sentido contrario al movimiento, nuestra gravedad la vamos a considerar negativa. Y listo. Hacemos nuestras operaciones, dividimos 96 entre 32 y tendríamos como resultado un tiempo de 3 segundos. ¿Ok? Entonces, para este ejercicio, para llegar hasta este punto, nos tardaríamos un tiempo de 3 segundos. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a tener aquí la velocidad inicial, ¿vale? Y vamos a tener por acá una velocidad en un tiempo 1. Vamos a suponer aquí que es el tiempo de un segundo, porque entre aquí y aquí hay 3 segundos. Entonces, aquí vamos a considerar que el tiempo es de un segundo. Y pudiésemos encontrar su velocidad. Seguir ascendiendo. Aquí el tiempo va a ser de 3 segundos. Vamos a descender ahora. Y ahora, para llegar a la misma altura en la que estamos aquí, pues tendría que pasar, mira, de aquí a aquí hay 2 segundos, porque de aquí a aquí hay un segundo. Y así se completan los 3 segundos de subida. Entonces, de aquí a aquí hay 2 segundos. Así que el tiempo total ahí en ese punto es de 5 segundos. ¿Vale? Y ya aquí el tiempo en el que tarda en caer serían 6 segundos. 3 segundos en ascenso y 3 segundos en descenso. Ahora, vamos a utilizar la misma fórmula para calcular la velocidad final en este primer punto, ¿vale? Cuando el tiempo
es de un segundo. Velocidad final, aquí vamos a anotar que para cuando el tiempo sea igual a 1, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial de 96 pies sobre segundos, más la gravedad, o sea, la gravedad se considera aquí negativa, porque vamos todavía ascendiendo, más menos 32 pies sobre segundo al cuadrado por el tiempo de un segundo. Al efectuar esa operación, tendremos como resultado 64 pies sobre segundo. ¿Sale? Mucho ojo cuando realices tu operación aquí, donde más por menos te va a dar menos. Bien, ahora ya tomamos este sentido. Y ahora, ¿qué te parece si solamente analizamos esta parte de aquí para encontrar justamente la velocidad en la que llevamos aquí, en este tiempo? Así que no tomaríamos ahí el tiempo de 5 segundos, sino tomaríamos el otro tiempo que mencionamos, el tiempo que tarda en descender a esta altura, o sea, 2 segundos. Así que si el tiempo es igual a 2 segundos, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Y aquí la velocidad inicial, ¿cuál es? ¿Desde cuánto descendimos? Desde el punto donde la velocidad inicial es desde cero. ¿Sale? Entonces tendríamos 0 más la gravedad, que en este caso va a favor del movimiento. Entonces lo dejamos como 32 pies sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 2 segundos. Al efectuar esa operación obtendríamos 64 pies sobre segundo. Y listo, ese sería el resultado. Y observa cómo entonces la velocidad desde este punto, de este punto a este punto, es la misma que la velocidad en este punto de aquí, ¿sale? Cuando lleva la misma altura de descenso. Sobre este mismo eje tenemos a la misma velocidad. Ahora realicemos este ejercicio que nos dice que una pelota arrojada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio alto tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Vamos a tener que calcular el tiempo que va a alcanzar su altura máxima. Vamos a determinar la altura máxima, su posición y velocidad después de 1.5 segundos y su posición y velocidad después de 5 segundos. Vamos a realizar un esquema bastante sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos al edificio. Entonces nuestra pelota saldría lanzada hacia arriba, alcanzaría su altura máxima y después va a comenzar a descender. Esto lo estamos tratando como un tiro en una sola dirección, ¿vale? A pesar de que el dibujo vaya así, esto solo con fines explicativos. Entonces, el pequeño movimiento parabólico que llega a realizar se desprecia. ¿Ok? Entonces, también vamos a tratar este ejercicio como un único punto de partida. Es decir, a partir de este eje, a partir de este punto, vamos a tratarlo. ¿Sale? Entonces, ese va a ser nuestro punto de referencia. Tenemos como datos que la velocidad inicial, la velocidad que está justo aquí, es de 20 metros sobre segundo. ¿Sale? Ahora, ¿en qué tiempo vamos a alcanzar esta altura de aquí? Sabemos que aquí la velocidad, la pelota deja de subir y en un instante de tiempo y comienza a bajar. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad final en ese punto sería de cero. Si analizamos entre este punto y este punto de aquí, tendríamos que la velocidad final sería igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Si la velocidad final ahí dijimos que es de cero, tendríamos entonces velocidad inicial más gravedad por tiempo igual a cero. Despejemos para encontrar el tiempo. Tendríamos entonces que menos velocidad inicial entre la gravedad va a ser igual al tiempo. Sustituimos aquí los valores. Tendríamos que el tiempo será igual a menos 20 metros sobre segundo. Todo esto dividido entre la gravedad. Si la gravedad va hacia abajo y nuestro movimiento es hacia arriba, entonces la gravedad la consideramos negativa.
de menos 9.8 metros sobre segundo. Al efectuar esta operación tendríamos como resultado 2.04 segundos. Ok, entonces, ese es el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. Ahora, hay que encontrar esa altura máxima. Para ello podemos utilizar esta fórmula donde y es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 y todo eso multiplicado por el tiempo. Sustituimos los valores y tendríamos que la velocidad final va a ser de 0 más la velocidad inicial que es de 20 metros sobre segundo. Todo eso lo dividimos entre 2 y finalmente lo multiplicamos por el tiempo que tardó, que es de 2.04 segundos. Al efectuar esta operación obtendríamos 10 entre 2, perdón, 20 entre 2 serían 10, 10 por 2.04, tendríamos como resultado 20.4 segundos. Y las unidades, segundos con segundos se van a cancelar y tendríamos metros nada más, unidades propias para la altura. Ok, ahora vamos a determinar su posición y su velocidad después de 1.5 segundos. Como te mencionaba, vamos a tomar a este como punto de partida. Así que vamos a utilizar las fórmulas con ese mismo punto. ¿Ok? Tendremos que y va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, sustituimos los valores ya que tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo, que en este caso va a ser de 1.5 segundos, y con eso encontraríamos entonces su posición, ya que la gravedad también ya la tenemos. Así que la velocidad, que por cierto, cabe destacar que esa altura para ese tiempo estaría más o menos por esta altura, ¿vale? Ya que el tiempo para alcanzar la altura máxima es de 2.04, así que nos encontraríamos en este rango. Sustituimos y la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo por el tiempo, que dijimos que sería de 1.5 segundos, más un medio de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ojo aquí, porque estamos hablando de que el movimiento sigue siendo ascendente. Entonces la aceleración va a ser negativa por el tiempo de 1.5 segundos, todo eso al cuadrado. Al efectuar esta operación, 20 por 1.5 tendríamos 30. Las unidades nos quedarían en metros. Y luego eso, al efectuar la operación de 1.2 por menos 9.8 por 1.5 al cuadrado, obtendríamos 11 metros, menos 11 metros. Así que el resultado final sería de 19 metros. Esa sería entonces la altura que lleve en ese tiempo. ¿Y qué velocidad llevaría? Para ello entonces, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Sustituimos 20 metros sobre segundo más la gravedad de movimiento ascendente, gravedad hacia abajo, entonces signo negativo, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por un tiempo de 1.5 segundos. Al efectuar esa operación tendríamos 20 metros sobre segundo menos 14.7 metros sobre segundo, lo que nos daría un resultado de 5.3 metros sobre segundo. Y listo, esa sería la velocidad. Y finalmente, pues, nos pide encontrar la posición y su velocidad después de 5 segundos. Así que utilizaremos a las mismas fórmulas y ya que estamos tomando este punto de referencia, tendríamos que a los 5 segundos la altura será igual a velocidad inicial de 20 metros sobre segundo por un tiempo de 5 segundos menos un medio de la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado
negativos por el tiempo de 5 segundos. Al efectuar esta operación, tendríamos de este lado 100 metros y de este otro lado, aquí este era más, le estaba poniendo menos, pero es más, y de este lado tendríamos menos 123 metros al efectuar la operación de un medio por menos 9.8 por 5. 100 menos 123, 100 menos 123 nos da menos 23 metros. Ok, una posición negativa, una altura negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta altura sería a partir del punto de origen hacia abajo. Así que a partir del punto de origen tendríamos a la posición de menos 23 metros. Aquí se encontraría entonces después de 5 segundos. Y su velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo más la gravedad, que seguiría siendo negativa, de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por un tiempo de 5 segundos. Al efectuar esa operación obtendríamos 20 metros sobre segundo menos 49 metros sobre segundo, lo cual nos daría menos 29 metros sobre segundo. ¿Ok? Una velocidad negativa. ¿Qué quiere decir? Pues que en este punto, después de 5 segundos, el objeto va descendiendo. ¿Ok? A diferencia de la velocidad anterior. Por ejemplo, está aquí. ¿Sale? Aquí que tiene un signo positivo. Quiere decir que la velocidad iba ascendiendo. Entonces, después de 5 segundos, que ya dejó de ascender, comenzó a bajar, obtendríamos esta velocidad de menos 29 metros sobre segundo. Hacia abajo. Y listo. Esa sería la respuesta. Bien, eso es todo por este video. No olvides suscribirte, compartir, comentarme si tienes alguna duda. Nos vemos en la próxima.